Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de refuerzos de circuitos eléctricos 2. Después de haber subsanado ya el inconveniente con respecto al audio, entonces procederemos a compartir nuestra pantalla y hacer un pequeño repaso e iniciar la solución del problema que habíamos dejado planteado en la clase del día lunes. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Bien. Para optimizar recursos voy a minimizar mi video por la velocidad del internet. ¿Correcto? Entonces, fíjense, habíamos trabajado de y este era el que habíamos obtenido la duda donde teníamos las respuestas asociadas. Recuerda que no salía, recuerda el señor Ortega que me había comunicado y luego había dicho que sabíamos que sumar las frecuencias, los pulsos, y no, simplemente aquí esta trabaja con un radián sobre segundo, esta también trabaja para un radián Sí. sobre segundo. Bien, acá tenemos nuestras condiciones iniciales, conocemos la corriente del capacitor, conocemos la corriente en el inductor. Bien, es decir que nosotros vamos a calcular cuando nos pidan esta primera I sub L es esta condición acá. Bien, luego nos piden la respuesta del voltaje, acá nuestra condición, y luego la corriente en función del tiempo, acá. Entonces aquí sería la condición 3, aquí la condición 1 y aquí la condición 2. ¿Correcto? Ahora vamos a desarrollar ¿Qué le parece, ingeniero, si empezamos de nuevo? Porque parece que el comienzo era que teníamos que sumar las dos fuentes con 2 radianes sería, porque la suma significa que es el doble. Ahí viene el 2 y está acá la respuesta. Veamos desde el principio, claro que sí, desde el principio. Ya, Fíjense, yo lo tengo ingeniero, acá. gracias. Yo lo tengo acá. Miren, ya lo había sacado yo aquí. Bien. Sí, sí. Se observa ahí, luego ingresamos una página en limpio para realizarlo. Fíjense. Ya, ok. Acá tenemos la solución, lo que tenemos aquí en esta parte, Z sub 2 y Z sub 1, que sería nuestra impedancia, ¿sí? Con la parte compleja. Ya sabemos que Z sub 1 para el capacitor, bien, estamos hablando, perdón, que Z sub 2 aquí para el capacitor es menos J de 1 sobre WC. O si no quiero colocarle el menos J, digo 1 sobre JWC. ¿Recuerdan? ¿De dónde? De esta tablita que sacamos acá. Y ahora esta sí la vamos a ver. Miren, acá nuevamente. Esto aquí. ¿Están observando acá? Sí, sí, ingeniero. ¿Sí? Esto aquí, si yo no quiero, si yo la J la quiero subir, digo que menos J de 1 sobre W. Sí, la frecuencia radial angular o nuestro pulso por el valor del capacitor. Bien, de allí sale esta que yo estoy llamando Z sub 2. Bien, entonces fíjense, porque de pronto ustedes tienen sus compromisos, luego lo hacemos. Acá digo Z sub 1 y Z sub 2. Llamo Z sub 1, fíjense dónde estoy colocando Z sub 1 aquí, en esta zona. En esta zona estoy colocando mi Z sub 2, que a la final es esto, ¿cierto? Vean en qué se me convierte, en Z sub 2 y en Z sub 1. ¿Se observó? Sí. Bien. Así que Z sub 1 para el inductor no es más que el complejo de la frecuencia del pulso por su valor de inductancia. Tomamos la frecuencia para 1. Así que si nosotros tenemos J de, ¿cuánto vale el inductor? 2 por 1 es 2, pero donde tenemos, si lo hacemos acá,
tenemos, fíjense, tenemos J de, el inductor vale, la frecuencia vale 1 radian sobre segundo por el inductor, que sería 2 Henry, ¿sí? Esto estamos hablando 1 por 2, 2, y el valor de Henry sobre segundo es igual a ohmio, multiplicado por ¿quién? Por su J. La J la podemos colocar aquí adelante o la podemos colocar, o también la podemos colocar, y está válido, está correctamente, podemos decir 2J su ohmio. En los textos conseguimos así. ¿Correcto? Sí. ¿Entendió? Sí. Bien, entonces podemos expresarla, quiero que quede clara que podemos expresarla de cualquier otra manera, esto, o fíjense que puede ser igual, así, así, donde diga 2J, ¿ok? Para que vean que en ambos casos están iguales, o en este caso, para Z2 para el capacitor, estamos hablando que podría ser 1J, sería. Inge, una consulta. Ah, En este caso, si estos dos valores, en el caso de Z1 o Z2, tuvieran otros valores, ¿siempre serían los valores puestos en sie- el gráfico? siempre sería puesto los valores acá. ¿Quién va a variar? Lo que puede variar es el valor de la inductancia y nuestro pulso de la frecuencia, ¿cierto? Pero Ah, siempre, ya. esto es para quién, en Z1, esto es esta es la condición que vimos en la lámina anterior, pero lo voy a colocar aquí. Esta es la ecuación característica de el inductor, fíjense, me aparece acá. Esto es para el inductor, ¿cierto? Porque justo es en esta parte donde me pierdo, porque si no Ajá. entiendo de dónde sacar los valores del resto de Exacto, y ejercicios. esto siempre va a corresponder a la parte del condensador. Fíjense bien, voy a retomar aquí esta. ¿Están viendo aquí? Están viendo los valores de Z para la resistencia, para el inductor y para el capacitor. Acá. ¿Sí? ¿Se observa? Sí. Ajá. De aquí, fíjense que es lo que sacamos. Entonces, podemos decir, bien, que esta es el Z, Z sub 1, si quieren podemos Z sub 1, puede ser el Z del inductor y el Z sub 2, podemos llamar lo que sería el Z del condensador. Bien, y acá el Z sub 1, el Z del inductor. Para que visualicen. Bien, luego de haber realizado esto, bien, luego de haber realizado esto, fíjense que tenemos, simplemente volvemos a realizar el circuito, ahora yo le estoy poniendo el circuito, bien, en vez del inductor 2 hercios, estoy colocando Z1 y en vez de condensador estoy colocando Z2, ¿bien? Para estos valores que acabo de realizar aquí. Vean las condiciones iniciales que tenemos en el gráfico. Nuestras condiciones iniciales que tenemos en el gráfico es, tenemos una corriente y sucede que vale, véanlo aquí, vale 28 grados, ¿sí? Y una corriente que circula en el inductor que vale 3,53 grados. Lo que nos están pidiendo es la corriente fasoral, la corriente, el voltaje en esa fuente, nuestro voltaje fasoral, y nuestra corriente en la resistencia 1, pero en función del tiempo, en función del tiempo. Es lo que nos están pidiendo. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ya nosotros tenemos nuestras condiciones, tenía tabulada acá. Bien, ahora, fíjense, voy a ir a una página en blanco, ¿sí? Para
Y luego comparamos contra esta. Y digamos que en esta vamos a colocar una nueva diapositiva. Bien. Lo voy a copiar. No. Bien. Para realizarlo. Bien, entonces fíjense, tenemos acá, tenemos que nuestras condiciones iniciales, la frecuencia es igual a 1 radián sobre segundo. Tenemos una IC que es igual a ¿cuánto? A 2, ahí, perdón, 2 grados, 2,28 grados. Bien, si mal no recuerdo. ¿Sí? Y una I sub L, una corriente que circula por el inductor de igual a 3, 53. Bien, 53 grados. Nos hace falta, obtuvimos Z sub 1 y obtuvimos Z sub 2. Bien, Z sub 1 que era igual a Z del inductor y Z sub 2 que era igual a la impedancia en el capacitor o condensador, ¿correcto? Nuestros valores de Z, vamos a retomarlos, nuestros valores de Z, bien, decimos que vamos acá, de Z sub 2, Z sub 1, 2 J ómnio y 1 J ómnio. 2 J ómnio y 1 J ómnio. ¿Correcto? Y aquí coloco que esto era Z sub 2. Bien, ¿qué me está haciendo falta? ¿Qué me está haciendo falta? Bien, aquí, ¿qué necesitamos? Fíjense, aquí tenemos un voltaje en C, el cual no conocemos, ¿cierto? No lo conocemos, ¿correcto? El voltaje en el capacitor, el cual no conocemos. Y nuestra corriente en I sub 2 tampoco, nuestra corriente en la resistencia 2 tampoco la conocemos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos con nuestras condiciones iniciales? Entonces, donde yo no la conozco, y nuestra corriente en la resistencia que circula por tampoco la conozco. Bien, sí. Por lo tanto, debemos de obtener nuestro voltaje del capacitor. Así que nuestro voltaje en el capacitor, ¿quién es, mis estimados? Voltaje en el capacitor es la corriente que circula, nuestra corriente que circula por el capacitor. Bien. Multiplicado por la diferencia, recuérdense lo que habíamos visto en la clase anterior, que los elementos que almacenan energía tienen un desfase por la condición de almacenamiento de energía, de almacenamiento. De energía del capacitor, pues. Esto se me transforma en mi voltaje en el capacitor igual a mi corriente en el capacitor multiplicada por 1 y el desfase que tiene de 90 grados. En este sentido, el voltaje del capacitor no es más. ¿Cuánto es la corriente? 2.
Los 28 grados. 28 grados, que vamos a multiplicar por quién? Por 1,90. ¿Sí? Esto da como resultado, ¿qué? ¿Cuánto daría como resultado, señor Ortega? 2 menos 62. 2 menos 62 grados. ¿Ok? 2 menos 62 grados. Y esto, estamos hablando que sería mi corriente, mi voltaje en voltios. Voltaje Dije V. esa partecita, no entendí. El 1 por menos 90 grados, ¿de dónde sacó? Ajá, Disculpe. el 1 menos 90 grados, por condición de diseño, este. El 1 por 90 grados, y acá copio y después borro. Sabemos que los condensadores o capacitores, el condensador, que es igual a un capacitor, y una inductancia, un inductor, es igual a una bobina. Ellos son elementos que almacenan. ¿Qué almacenan ellos? Energía. 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 Profe, Ajá. una pregunta. El 1 con ángulo de 90 es lo que está desfasado el capacitor con respecto al referente a la corriente, referente Exacto, a la resistencia. a la resistencia, porque la resistencia no tiene retraso. Entonces, el 1 Claro. de la fase de 1 a 90 grados es el atraso que presenta bien sea el capacitor o el Pero ese inductor con capacitor, respecto a la pero resistencia. Ajá. ya, siempre va a ser con respecto a la resistencia. Siempre va a ser con respecto a la resistencia porque la resistencia no tiene retraso. Perfecto. Ya, y Entonces, ajá. este valor siempre se va a mantener, o sea, siempre será 1 sobre 90. 90 grados. Siempre. Ya, ¿Sí? gracias. Recuerde que esto estamos hablando que no es entre, sino que estamos generando lo que es la forma polar, ¿cierto? Recuerde que es una representación polar. Ya. Sí. Y Y en siempre caso, será, siempre será de esto para siempre en los capacitores y en los inductores, ¿cierto? Sí, ya se vio, correcto, una duda a ver, menos. profe, en las bobinas, en la parte inductiva, se supone que está adelantado con respecto a la resistencia y el capacitor retrasado con respecto a la resistencia. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? Igual, haciendo la misma referencia, ¿no? Con la resistencia. Y fíjese, con respecto a la resistencia, en el capacitor se atrasa o se adelanta dependiendo cómo, en el capacitor se atrasa, en la inductancia se adelanta porque es un relevador, más sin embargo hay un cambio de fase, ¿cierto? ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje se comporta de igual manera, fíjense nuestra ley de Ohm, ¿qué nos establece nuestra ley de Ohm? Que voltaje igual a ¿quién? Voltaje igual a resistencia, ¿por quién? Por intensidad. Por, Y por R. y Por la corriente. por la corriente, ¿cierto? Esta sería a través de nuestra ley de Ohm, estamos hablando que esta sería la condición que nosotros vamos a trabajar. Entonces, cómo se comporta el voltaje? Veamos acá el voltaje que estamos obteniendo. Aquí vamos a obtener el voltaje en el capacitor. Fíjense que el voltaje está en un retraso. ¿De cuánto? De 2 menos 62 grados, ¿correcto? Eso es lo que me quería decir. ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Bien? Sí, correcto. Ajá. Entonces, ahí el voltaje va a generar un atraso. Cuando nosotros veamos cuál es mi voltaje en el inductor, entonces también debemos de obtenerlo y ver cuál es el retraso o el adelanto que se está originando. Ahí sí, porque con respecto al voltaje, tenemos, dependiendo el elemento que estemos estudiando, si es el capacitor o el
inductor, ¿correcto? Entonces, para el capacitor tenemos una traza del voltaje, acá en este caso, de menos 90, y a menos 90 le sumamos 28 y estamos obteniendo menos 62 nuestro trazo del voltaje, ¿correcto? Representado de manera polar. Bien, representado de manera polar. Entonces, ¿qué más podemos nosotros indicar de allí, obtener de allí? Bueno, si vemos el circuito, estamos observando que ese voltaje que circula por el capacitor es igual al voltaje que está circulando ¿por quién? ¿Por dónde? Ese voltaje que circula por el capacitor es igual a quién? ¿A cuál voltaje? Este ¿Puede voltaje. repetir, por favor, profesor? Ajá, el voltaje del capacitor, el voltaje que está circulando aquí en el capacitor, y vamos a hacer la mallita acá. Tenemos nuestra fuente. Bien. Correcto. Aquí tenemos nuestro inductor, nuestra resistencia. Pero estamos estudiando esta parte acá, bien, como si estuviéramos seccionando acá. Este señor, esta fuente, acá tenemos un voltaje que circula, que es igual a ¿cuánto? Un BC que es igual a 2 menos 62 grados, ¿correcto? Este voltaje, también aquí circula un voltaje de ¿cuánto? Este voltaje de la resistencia 2, ¿cuánto sería? El mismo. El mismo. Entonces el voltaje es el mismo. 2 con ángulo 2, de menos 62. el ángulo de menos 62. Exacto. ¿Por qué yo le coloco esto acá? Porque ahora nosotros necesitamos saber quién es la corriente que circula de la resistencia 2. ¿Bien? ¿Quién es la corriente que circula en la resistencia 2? Piense que corriente es igual a voltaje, al voltaje Sobre la de resistencia. la resistencia 2 sobre la resistencia 2. ¿Bien? Así que, ¿cuánto es el voltaje? Ya lo tenemos, 2 menos 62 grados. Y la resistencia es 2 2 ohmios, ohmios. ¿cierto? Se nos cancela, y así que nuestra resistencia 2, ¿cuánto nos está dando? La corriente que circula en la resistencia 2 sería de 1 menos 62 grados. Ohmios. En unidades, corrientes ohmios. Ampere. Claro, ampere. Ampere o ohmios. Corriente es ampere. Bien. Claro. Sí, ingeniero. Sí. Sí, Sí. una cosita que quería aclararle al compañero que está Ah. confundido, que la resistencia es la que se atrasa, se adelanta. En corriente alterna estamos hablando, no se varía ni resistencia, lo que varía y se atrasa o se adelanta es la corriente con respecto al voltaje o el voltaje con respecto a la corriente, no los valores de la capacidad ni los valores de la resistencia, la inductancia, sino el efecto que causa la corriente alterna en este caso sobre los elementos que son el inductor y el capacitor. La resistencia no tiene ese efecto porque es otro tipo de cosas, pero es en corriente alterna. En corriente continua no existe todo esto. Esto es para corriente alterna, eso es correcto, señor Ortega, y gracias por la introducción. Fíjense que aquí tenemos el símbolo de acá, este símbolo me está indicando este símbolo que tenemos aquí, vean, me está indicando que esto es una corriente alterna, ¿bien? Que es una corriente senoidal o cosenoidal. Entonces, como la resistencia es ideal, él esquematizó en forma de que con la resistencia no experimenta ni adelanto, ni atraso de corriente, ni de voltaje. Bien, por supuesto, donde afecta los elementos que son afectados, traduciendo en lo que estaba diciendo el señor Ortega, los elementos que son afectados es el capacitor, el inductor.
la resistencia no es afectada por la incidencia de la corriente alterna. ¿Cierto, señor Ortega? Correcto, sí, eso mismo. Eso mismo. Bien, para todos, mis estimados, ¿se entendió lo que nos acotó, nos ayudó el señor Ortega expresando? Sí, correcto, profesor, gracias. Perfecto. Sí. Listo. Bien, entonces fíjense, acabamos de obtener acá, y voy a borrar para aprovechar hacer el uso del espacio. Acabamos de obtener aquí, miren, el voltaje del capacitor y el voltaje y la corriente que circula por la resistencia. Lo voy a colocar acá. Vamos a ver si aquí puedo cambiar el color. Creo que no puedo cambiar el color de nuestro. Sí. Aquí voy a cambiar el color. Sí, aquí puedo cambiar el color. Mire, aquí voy a cambiar el color. Entonces ahora, para que todo lo que esté en negro es lo que hemos desarrollado. Bien. Decimos que el voltaje en el capacitor no es más que 2 menos 62 grados. Y la corriente que circula es 1 menos 62 grados. ¿Correcto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder borrar y obtener más cantidad de pizarra. ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero, sí. Bien. Sí, sí, no hay problema. Ya salimos, está en la grabación. Ya salimos, borramos. Y ya hemos obtenido otros datos. Entonces no hemos sumado los pulsos porque los pulsos corresponden a cada uno de las fuentes que los genera. Entonces, vamos a nuestra segunda etapa. ¿Cuál sería, o nuestra próxima etapa, nuestra segunda etapa? ¿Cuál sería nuestra próxima condición que nosotros debemos realizar allí? Bien, nos están pidiendo, ahora lo sigo en rojo, nos están pidiendo que no conocemos, fíjense, nos están pidiendo que no conocemos ISU. Bien, ¿quién sería I sub S? Por lo tanto, I sub S es esta que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, y I sub S no es más que la corriente que circula en el capacitor más la corriente que circula en la resistencia, ¿cierto? Y R2, correcto. De R2. Si nosotros vemos esto, decimos que I sub S es igual a 2 menos 62 sería. 2 menos 62. 2 menos 62 grados más 1 menos 62. 1 menos 62 grados. Pero acá se nos presenta algo, y esto es totalmente correcto. Esto que tenemos acá, bien, debemos de llevarlo para poderlo transformarlo, para poderlo sumar, debemos llevar a coordenadas rectangulares, ¿cierto? Ya. Rectangulares, para que nos pueda dar el valor que habíamos visto allá anteriormente. Entonces, fíjense, esto no es más que tenemos, ¿bien? Bien, donde esto sería Y, esto es Y, que lo tenemos aquí. Esto sería nuestra hipotenusa y esto sería nuestra hipotenusa. Y de acá nosotros sabemos que por trigonometría, bien, que seno del ángulo es igual a, en este cuadrante, en esta condición que está, al cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno del ángulo será igual a nuestro cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Correcto? Así que vamos a transformar estas condiciones
vamos a llevar estas condiciones que están en polares, llevar a rectangulares, ¿sí? Así que acá lo que nos queda es que tenemos que X, ¿quiénes vale X? ¿Quiénes vale Y? Sí, porque esto al final se me está convirtiendo, en este caso esto sería X, en este caso esto sería Y. Bien, así que X es igual a, o en este primer caso voy a hacerlo paso a paso. Ustedes van a verificar. Entonces, tenemos digamos que coseno de menos 62 es igual a X. Así que X no sabemos cuánto es. Tenemos que X es igual a coseno de menos 62. Bien. Que va a multiplicar por la hipotenusa. Y vamos a colocar la hipotenusa adelante. La hipotenusa en este caso valdría 2. Ajá, ahí vamos. Entonces X es igual a H por la hipotenusa. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? En este caso, la hipotenusa valdría 2. ¿Correcto? En este caso, la hipotenusa valdría 2. Bien. ¿Cuánto tenemos el seno 62? Ajá. Pero estamos trabajando con la corriente, ¿cierto? Con la corriente de I. ¿Y su L o y su R? ¿Cuál es la que estamos trabajando acá? Menos 62 y menos 62, ¿cierto? Pero aquí estamos cometiendo un detalle, un error, mi estimado. Aquí tenemos un detallito. Bien, y veamos acá. ¿Dónde lo ven? ¿Quién lo visualiza? ¿Quién lo visualiza? Miren, ¿cuánto es la corriente V sub C? ¿Cuánto es la corriente V sub C? La corriente V sub C que tenemos 28 grados. Bien. Sí, sí, lo habíamos escrito aquí mal. Porque este es un dato con suma inicial. Bien, entonces aquí es 28 grados. 28 grados. Entonces, la hipotenusa para 62 no es 2. ¿Sería cuánto? 1. 1. Por coseno de menos 62. ¿Correcto? Sí. Sí. Y el caso del seno menos 62 es igual a Y sobre H. Donde Y es igual a H por el seno de menos 62. Es igual a Y, que es igual a 1 por el seno de menos 62. ¿Cuánto daría X? Digamos que este sería X. Esta sería X1. ¿Cuánto da, por favor? ¿Quién me ayuda? 0,47. 0,47. Sí. 0,47. Correcto. ¿Y cuánto daría Y? Y1. Menos Menos, 0,88. exacto. Menos 0. 88. Menos 0,88. Ok. Bien. Lo obtuvimos para el caso de 62 grados. Ahora
Podemos hacerlo directo para el otro caso, para x2, que sería ¿quién? El coseno de la hipotenusa, ya directo, ya sabemos dónde salió. Ahora podemos hacerlo de forma directa. En este caso no hay problema porque está en el primer cuadrante y el 62 aquí. Lo estamos representando de manera negativa. Bien, por eso lo podemos hacer de esta forma que lo estamos representando. Recuerden que para todos los casos, aquí es el coseno positivo y el seno sería ¿quién? Positivo también, ¿cierto? Seno positivo. Aquí estamos hablando, ¿quién? El seno positivo y el coseno positivo y el coseno positivo. Acá, fíjense, tenemos el seno positivo y el coseno negativo. Y aquí tenemos ambos negativos. Bien. Para este caso, recuerden. Entonces, para x2 tenemos que, volvemos aquí un momento para no distraernos, porque esto no es parte, sino recordatorio de nuestro comportamiento, los valores de los ángulos. Así que para x2, ¿quién tenemos? Tenemos para x2, entonces la hipotenusa, el coseno de 28. Y esto estamos hablando que sería, aquí ¿cuánto es la hipotenusa? Aquí la hipotenusa sí se valdría 2, ¿cierto? 2 coseno 28. Donde x2 es igual a ¿cuánto, por favor, mis estimados? 1.76. 0.76. Y para y2, tenemos la hipotenusa por el seno de 28. Le digo que esto, ten cuidado porque en este caso estamos representando en el primer cuadrante y el menos 62 está en el primer cuadrante. También en la parte, pero representamos la parte de abajo. Así que tenemos que esto es en función de 2 seno de 28. ¿Cuánto sería y2? 0.93 o 1. 0.93. Podríamos 0.90. pasarlo como 1. ¿Cómo? Podríamos dejarlo como solo 1. No, esto tendió a tendencia 1. Y2. 0.94 sería el más aproximado. 0.94 en este caso, porque el valor, ¿cuánto estaría dando? Digamos 0.94. 0, entonces vamos a Entonces, acá vamos a colocarlo, no 0, no como 1, sino 0.94. Bien, pilas allí, porque los valores son tan pequeños que si lo aproximamos a 1, nos va a dar muy grande, nos va a dar un desfase grande. Bien, entonces, el tan sentido, estas condiciones nosotros vamos a realizar, iniciamos a realizar la sumatoria de los x, la sumatoria de los y. ¿Cuánto da, por favor? 1.76 más 0.94 es 2.7. 2.7, 1, tenemos un 0.47, ¿sí? Más 1.76, da 2.7, tan grande. 2.23, por favor. 2.23. 2.23. Bien. Con toda la sumatoria de los y.
0.06. 0.06. Bien. Remarco aquí. Entonces la corriente y su S tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Bien, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Esa parte real, esa parte imaginaria, la parte real corresponde ¿a quién? A la raíz. Fíjense bien. Puedo borrar esto acá, ya lo tengo, sí. Ya supimos dónde salió, convertimos a rectangulares para poder realizar la suma de polares, porque no está fácil, al menos que lo trajemos con la calculadora. Bien, entonces nuestra corriente I sub S tiene una parte real y tiene otra parte imaginaria. La parte real corresponde a la raíz cuadrada ¿de quién? De las sumatorias en X. Bien. Parte real, estamos hablando de nuestras sumatorias en X. A ver, un momento. Nuestra sumatoria en X. Nuestra sumatoria en X y la imaginaria, estamos hablando que sería nuestra sumatoria en Y. En tal sentido, nuestra corriente y su S es igual, fíjense, a la raíz cuadrada de las sumatorias en X al cuadrado más la sumatoria en Y al cuadrado, no importa porque estamos en los reales, van a quedar positivas, por tangente o arco tangente a la menos 1 de las sumatorias en Y con respecto a la sumatoria en X. ¿Correcto? Por favor, aquí lo tenemos. Es decir, que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 2.23 al cuadrado más 0,06 al cuadrado multiplicado por la tangente a la menos 1 de 0,06 dividido para 2.20. ¿Cuánto da esto, por favor? Deme este valor. ¿Cuánto da?
Yo le saqué el valor de 3.32. A ver, voy a hacerlo por acá y después borro. Tenemos la raíz cuadrada de 2.23 al cuadrado más 0,06 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? Ya, 2.23, 2.22. 2.22, todo, ¿verdad? 2.22. 2.22. ¿Y cuánto da? ¿Y cuánto da la tangente a la menos 1 de 0,06 dividido para 2.23? 15.059. Al cotangente ya, sacándole al cotangente. ¿Sí? Sí, veamos. 54. Vamos a ver. Tangente a la menos 1, arco tangente. Arco tangente. No la consiga. Ajá. De 0.06 entre 0.20. 42. Eso da 1.42, ¿cierto? Mm. 1.42. Esto va a dar Ay, 1.42. En total tenemos ¿quién? 2.23, 2.22, 1.42. Bien. Sí, borro acá. Borro acá. Así que voy a enmarcar el valor obtenido en color 2.22 con 1.42 grados. Bien, aquí grados. Señor Ortega, estimado señor Albarracín, veamos cuánto nos dio aquí en esta. 2.24 con 1.4 grados. Y obtuvimos nosotros 2.22 con 1.41. Diferencia, la cantidad de decimales. ¿Está correcto o no está correcto? Sí, ahí Sí, estaría Inge. bien. Todo bien. Ahí. Inge, Ajá. y solo hay que dejar en la forma polar, no Bueno, rectangular. si lo O que, puede dejar en la forma rectangular también. porque esto es un fasor, bien. Entonces, un fasor quiere decir que lo vamos a expresar en la parte real y en la parte imaginaria. Esto es forma polar. Polar. Si nosotros queremos colocarla en la forma de imaginaria, bien, entonces sería, ¿cuál sería? ¿Cuál sería nuestra condición? Fíjense, nuestra condición sería en 2,22, bien, real, esto es lo real, y lo imaginario. ¿Quién sería lo imaginario? ¿Quién sería lo imaginario? En este caso sería 0,06. ¿De dónde sacó el profesor este 0,06? La sumatoria en Y. Recuerda que le dije que tenemos una parte real y una parte imaginaria. Es decir, que si me la piden expresada en polar, como en este caso es 2,22, 1,41 grados. O si nos las piden su equivalente en nuestras condiciones pastoral, que es nuestra condición real, 2,22, 0,06. ¿De dónde tenemos esto? Acá, fíjense.
Vean, no le dio aquí la sumatoria 0,06. Yo no le puse que una parte imaginaria y una parte real. Bien, entonces esto puede decir o su equivalente de I sub S a 2 a 22. 0,06. Correcto, estamos claritos. ¿Se entendió, verdad? ¿Esto sí o esto? Bien, señor Ortega, señorita Albarracín, Sí, Inge. señor Palma. Sí. Bien. Ah, bueno, ya hallamos la primera que me están diciendo, ya hallamos la primera, y ya obtuvimos, bien, tenemos, obtuvimos esta, ya la obtuvimos. Ah, no es 224, bueno, digamos las decimales que utilizaron aquí y la que nosotros utilizamos, nosotros redondeamos más. Bien. Ahora la segunda, ¿quién es? La segunda era este valor, 6,11 para 97,1 grados, 97 grados. Bien. ¿Quién me están pidiendo esto? El voltaje acá. ¿Correcto? Voltaje acá. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos esto? Vamos a duplicar, vamos a colocar otra página en blanco, otro dispositivo en blanco. Copiamos el mismo circuito. Ok, y nos vamos. Bien, tenemos las mismas condiciones. Acabamos de obtener I sub S, que es 2,22 de 1,41, ¿cierto? Grados. Bien. Y nos están pidiendo, conocemos que Z, ¿cuánto vale Z1? ¿Cuánto vale Z1? Que esto era Z1 acá. ¿Recuerdan? También tenemos que Z1 es igual a quién. 3,53. ¿Perdón? 3,53 grados. Z1, Z1, no hizo 1, Z1. Z1. ¿No se acuerdan? Veamos del caso anterior. Z1, 2J ómnio. 2J ómnio. Tenemos que también tenemos de acá y su L, ¿cierto? Y su L sí es 3,53 grados. ¿Correcto? Bien. Así que me están pidiendo B sub S. Bien. ¿Quién sería B sub S? ¿Quién sería B sub S? ¿Quién tenemos como B sub S? El 2,28 grados. Pero de manera general, ¿quién tenemos como B sub S? La corriente y su L, ¿cierto?
B sub S sería nuestra corriente I sub L por Z sub 1, ¿bien? Pero necesitamos, o en su defecto, también conocemos I sub R1. I sub R1 lo conocemos, no lo conocemos, ¿cierto? Si yo digo que la corriente que circula total en la fuente, nuestra corriente total en la fuente, I sub 1 no es más que la corriente de la resistencia más la corriente en el inductor. ¿Bien? Sí. Piense que aquí esto es una impedancia, pero no tenemos nuestra corriente. ¿Bien? Entonces, ¿qué más podemos hacer? En ese no sería más fácil, profe, si es que le hacemos la sumatoria de la, y cómo es la corriente del capacitor, la corriente de la resistencia y la corriente del inductor, que sabemos cuál es. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Puede quedar también que la voltaje, el voltaje en nuestra fuente podría ser igual a quién entonces, en este caso, al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje que fluye por el capacitor, ¿cierto? Sí. Ok. Bien, fíjense que estamos explorando todas las condiciones. Y nuestro voltaje en la resistencia 1, ¿cuánto sería nuestro voltaje en la resistencia 1? 1 por el 2 de 28 grados. Seguro. Pregunto acá para todos. ¿Cuánto sería mi voltaje en la resistencia 1? Recuerden que voltaje es igual a ¿quién? A I por R. ¿Correcto? Entonces, si voltaje es igual a I por R, necesitamos la corriente en la resistencia 1 multiplicado por su resistencia. ¿Correcto? ¿Quién es la corriente en la resistencia 1? ¿Quién sería la corriente en la resistencia 1? 2,28 grados. Dos 28 grados. Anotemos por acá lo que me está diciendo el señor Ortega. 2,28 grados. Es la corriente en la resistencia 1. ¿Todos estamos de acuerdo con esa condición que me está diciendo el señor Ortega? Tiene la corriente en la resistencia 1. ¿Quién la compone? ¿Quién compone la corriente en la resistencia 1? El valor de la inductancia más el valor de la fuente. Entonces tenemos, nos la está componiendo el valor, la corriente S1 más nuestra corriente de la inductancia. Bien. Sí. Correcto. ¿Y quién es todo esto? ¿Quién es todo esto? ¿Cuánto vale? Y su S, 2,22, 1,41 grados, más
¿Quién? 3,53 de la inductancia. Esto está en polar. Hay que pasarlo a rectangular. ¿Correcto? Sí. Bien. Claro, acá lo estoy diciendo acá porque a la final, si yo esto lo multiplico por uno, bien, no me va a afectar, va a ser uno aquí, va a ser el mismo, entonces, por un ohmio, y esto me va a dar amperes. Entonces, ahora necesito transformarla a rectangular. Es decir, que necesito mi parte real, mi parte imaginaria. Bien, aquí sería la sumatoria de X, aquí estamos hablando que sería la sumatoria de Y. Bien. Sí. ¿Cómo hicimos el caso anterior? Está el sentido. Está el sentido. Esto indica que debemos de trabajar y X igual a ¿quién? X es igual ok, quiero ser X igual a su hipotenusa para el primer caso de 2.22 coseno de 1.41. Bien, Y es igual a 2.22 seno de 1.41. Bien, esto es para X1 y X2. Para X2, estamos hablando que sería 3 coseno de 53 y Y2 igual a 3 seno de 53. Bien, así que yo le voy a pedir que me diga sumatoria de X y sumatoria de Y. ¿Correcto? Por favor, dígame cuánto vale X1, Y2, X2 y Y2. ¿Se entendió? Estimados, Esta parte del último puede volverme a repetir, profe. ¿cuál? O sea, toda esta partecita donde saca BS, Ok, repito por acá. favor, disculpe. Fíjense, véame aquí, ve aquí, lo voy a escribir en otro color para visualizarlo. Bien. Necesitamos saber quién es B sub S, el valor del voltaje en esa fuente. Sabemos que ella es toda esta parte que tenemos aquí. Bien, que estamos remarcando Ajá. en el circuito. Entonces eso, ¿quién circula por ella? ¿Quién circula por allí? El voltaje que circula en la resistencia R1, que llamamos voltaje R1, más el voltaje del inductor, Del inductor. más el voltaje del inductor que BL. El voltaje de la resistencia R1 lo constituye ¿quién?
Bien, el La voltaje resistencia. es la corriente que circula por la resistencia R1 multiplicado por R1, ¿cierto? Así es. Ajá, que a su vez ella, R1, no lo compone nada más que la corriente S1 más la corriente del inductor. Bien, si esto lo multiplicamos por R1, sabemos que R1 tiene un ohmio. Entonces, esto nos va a dar unas condiciones polares que las tenemos acá. Esta polar, como es polar, debo llevarla, ya he desarrollado todo esto. Debo llevarlo a rectangular o cartesiana para poderla sumar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo la llevamos? De esta manera, como hicimos en la lámina anterior, para el valor de I sub S, obteniendo X sub 1, Y sub 1, aquí Y sub 1, perdón, X sub 2, Y sub 2, sumando ellas para obtener, recuerden que esto es la parte real, esto es lo real, y esto es lo imaginario. Bien, ¿y quién es Besuele? ¿Quién es Besuele? ¿Quién es Besuele? Que también me falta obtenerla. ¿Quién sería Besuele? El voltaje en L. No es más que la corriente NIL. en L ¿por quién? Por el Por, conductor. por la inductancia, ¿cierto? Por el inductor. Por el inductor. ¿Cuánto vale el Así inductor? es. ¿Cuánto vale el inductor? 2. Dos El de esa parte de 2 J ohmios. 2J ohmios. 2J ohmios. 2J ohmios. Bien. No, aquí déjeme borrar, eso es correcto. 2J ohmios. Ok. Tiene que ser por 2J ohmios. Pero si el inductor aquí, fíjense, acá, este señor, ¿cuánto vale? Este señor vale 3,53 grados, ¿cierto? Por ¿cuánto valdría 2J ohmios? Debo de colocarlo también en polares. En polares no hay problema en la multiplicación. Entonces, transformo esto, facilito. Fíjense que esto voy a transformarlo en esto, en 2. Bien. Y como yo sé que él tiene un adelanto, en este caso, el voltaje con respecto a 90. Bien. Así que este señor está quedando de 3,53 por 2. Y esto es igual a, multiplico este por este, 3 por 2, 6. 53 más 90, ¿cuánto es? 37, menos 37. 103, ¿cuánto? Menos. La resta sería menos 37 o la suma sería No, 143. la suma, La suma en este caso sería. La suma en este caso, porque acuérdense que va 143. adelantada, ¿cierto? Con respecto al voltaje. 143 sería. Entonces sería, en pocas palabras, necesitamos quién sería el valor de esta X, por favor, démela. ¿Lo sacaron? Ahí se sumarían las 2Y, ¿verdad? Sí, aquí cuando digo la sumatoria, vamos a sumar todas las Y que tengamos, en este caso son esas 2Y, y todas las X que tengamos, en este caso serían esas 2X. Las denoté como X1 y X2, Y1 y Y2 para evitar confusión. ¿Correcto? Me pueden dar el valor completo acá, no hay ningún inconveniente. Simplemente es para poder, fíjense, en la multiplicación de polares es como lo hicimos, no hay mayor inconveniente. En la suma, siempre en la suma debemos transformarlo a rectangulares o trabajar con la calculadora. Yo les explico cómo lo obtenemos tradicionalmente. Con la calculadora ustedes colocan, en trabajar en polares y dice transformar rectangulares. Vicky, ¿hay más café? Ahora espero por ustedes que me den el valor, por favor.
Señorita Albarracín. Señorita Albarracín, sabotea el micrófono, no habla. Y siempre deja los mismos. Mire que no vemos mucho, estamos cuántos conectados. Uno se me fue, estamos Ortega, Albarracín, Oscar y Palma. Se me había incorporado uno. Yo sé que tuvimos un Arroyo retraso vino. al comienzo. Somos arellanos, ¿no? Arellano, ajá. Los que vinieron a la clase. La primera de X yo saqué 2.23. 223, ¿está correcto? La primera X, esta aquí, señor Ortega, Sí. 223. Es así. Ya va. Y saqué 0,054. Un momento. Y 223, 223 acá, acá 0,054 aquí. correcto. Y X sub 2, 1.80. Profe, si varía por por una centésima, porque a mí en la primera me salió 2.22. Ajá, En debe ser que segunda, 22 con cuántas cifras, 222 ¿cuánto? 9 salía. a mí me Ajá, sale 2.219, entonces le redondeo. entonces en el caso tuyo sería 2.22 y aquí entonces estamos utilizando más decimales con el coseno del 1.41. Bien. Ya, y eso. 1,80, X2 y Sí. Y2. 2.40. 2.40. Vamos a trabajar con estos valores. Lo demás, ustedes, Sí, sí, 2.40. en función de los decimales, la diferencia no va a ser muy abismal, muy grande. Por favor, entonces, ¿cuánto me da la sumatoria de 223 más 1? 403. Discúlpeme, no lo escuché, no lo entendí, señor Ortega. 403. 4.03. La sumatoria de X. Ajá, 4.03. ¿Y la de Y? 2.4 o 2.45. 2.45. 245. Ok. Entonces, fíjense. 2.45. La parte real y la parte imaginaria. Bien, así que si queremos representar en polar, porque esto lo tenemos representado en polar, bien, aquí esto es, recuerden que todo esto es B sub L, entonces vamos a representarla en polar. Así que tenemos que la raíz cuadrada de 4,03 al cuadrado 2.45 al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por la tangente, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí la raíz, por la tangente a la menos 1 al cotangente de 2.45 dividido para 4.03. Bien, así que esto va a ser, ¿quién? Esto a la postre, ya estamos multiplicando por 1, si quieren, al final esto va a ser BR1. Bien. O sacamos esto y al multiplicarlo por 1 no hay problema, porque ya sabemos que es por 1 acá, y este 1 no nos afecta el resultado. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de estos valores elevado al cuadrado? $4.71 es de la primera parte. Puede dejarme ver el otro valor instante. Ya va, porque aquí, 4.71, ¿cierto? Sí.
de la una raíz. 4.71. ¿Y cuánto es el ángulo? 31.29. 31.29. 1.28. 32, porque queda 31.29.7. ¿No? Sería No, entonces, 32 grados. no, 32 tiene que estar más cerca de 31.3. Ah, sí, sí, perdón. Sí, sí, Ok, cuidado, ahí 31.3, sí, perdón. cuidado. Bien, cuidado allí. Entonces, fíjense, esto es voltios. ¿Sí? Así que tenemos que B sub S, bien, B sub S va a ser igual a 4,5, 31 de 31,29 más lo que acabamos de tener allá, 6, 143 grados. 6 de 143 grados. Bien, sumas en polares. ¿Qué nos toca hacer nuevamente aquí, mis estimados? Las rectangulares. Volver a... Entonces voy a copiar por acá. Así que, por lo tanto, tenemos que B sub S es igual a 4.71, 31, 31.29 grados más 6, 143 grados. Y debemos llevarlo a rectangulares. Bien, debemos llevarlo a rectangulares. 143 grados. Todo esto, volver a llevar, transformar, llevar a rectangulares. ¿Cómo? Como hemos obtenido acá de igual manera. Bien, me permito borrar. Bien, me permito borrar. Y esperar por ustedes para que me den el resultado. Bien, entonces, tenemos que B sub S va a ser igual a 4,71 de 31,29 grados más 6 de 143 grados. Y esto lo llevamos al rectangular. Recuerden que estar en polar de polar llevamos a rectangular. Bien. ¿Por qué? Porque es una suma. Y ustedes van a decir cuánto es. Bien. Se van a convencer.
Me indica los valores. Están trabajando, ¿cierto? En ellos. A ver, profe, una cosita. La sumatoria en BS, a mí me sale 8.90 más 5.89i, que ya sería en rectangular. ¿Cuánto le da las X y las Y? La X, el total, me sale 8.9. 8.9 y lo vamos a elevar al cuadrado. 8.9 y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto sale en Y? 5.89. 5.89 y lo vamos a elevar al cuadrado. Bien. ¿Cuánto sería este valor acá? Ocho punto nueve al cuadrado más 5.89 al cuadrado. Aquí vamos a sacar al cuadrado. Hay unos valores que no cuadran allí. Ahí no están correctos, verifiquen algunos o X o Y no son los correctos. Bien, no son los correctos. Verifiquen algunos de estos valores. No lo veo los correctos. Ortega, ¿cuánto le dio X? Tengo otros valores, saqué en X, saqué 402, en Y saqué 244. ¿Cuánto le da? En Veamos. X sub 2 saqué menos 479. Y sub 2 saqué 361 y la sumatoria saqué menos 0.77. En la sumatoria de Y saqué 605. Ya va, entonces, momento. Veamos la sumatoria en X. La sumatoria en X, repítamela. Menos 0.77. Sumatoria en X menos 0.77. Y la sumatoria en Y, igual, 605. 6.05. Veamos. Alimentemos acá la ecuación. Tengamos 0.77 al cuadrado más 605 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? No le dice. F7. 6.10. 6.10. 6 sería porque está 4 o 5 dígitos al 6. 6.09. 6.09. Teóricamente esto debe dar 6.09. ¿Y cuánto da la tangente? ¿Cuánto da este? Con estos valores. Con estos valores, entonces estos valores no son. ¿Cuánto le da la tangente? 82.74. 82.
¿Seguro? Con este. 74. Con este. 0,6,05 menos 0,77 sobre 0,77 dividido. Menos 82,74. Es que se le toma en cuenta el signo del 0,77. Veamos, verifiquemos. La condición 605, 6.05. Entre Ah, está parecida la respuesta. 1. 6.11 está la respuesta y nosotros sacamos 6.9 por ahí. Así es. 82,74. Sí, 82,74. Pero hay algo que no me está convenciendo. Acá tenemos el valor 609, la respuesta daba 610, Sí. ¿correcto? No hay problema, Ah, eso sí. no hay problema, ¿correcto? 610, 609, no hay problema. Yo voy a colocar el 609 igualito, decimales. Y nuestro ángulo, ¿sí? Estamos hablando que la tangente por la tangente a la menos 1 de esta condición me está dando, no me Negativo convence. ¿Cuánto da el valor en la respuesta? 197.1 está. 97.1. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? $143. Veamos acá, hagamos acá un momento de resultado, decimos tangente a la menos 1 o arco tangente de 605. Dividido para Menos 0.77. Ajá. Y aquí entonces tenemos, permítame, arco tangente de 6.05. Punto 0. $82. Teóricamente estamos hablando que sería 82,74 grados, menos, ¿sí? Pero el resultado que tenemos en es 97. Bien, ¿qué está pasando? 611, 610, no hay problema. Bien. Ahora algo está pasando acá. Nos dio este valor, nos dio la magnitud. Nos dio nuestra magnitud. Nos dio nuestra magnitud. Pero debemos de visualizar por qué tenemos este detalle aquí. Veamos, estimados. Observemos. ¿Qué sería acá? ¿Por qué? Bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? 31, acá les tengo las cuentas, 1,3, 31, 19, fíjense que estamos hablando de los mismos valores. Bien. Así que llevamos esto a rectangular y me está dando, a mí me está dando 97 grados. 97 grados, pero cuando estamos sacando la cuenta, tenemos una condición que no nos cuadra allí. Bien. En los grados aquí tenemos 31.29 y lo suyo anterior estaba 31.19. Sí, pero es que ahí no es mayor condición. Fíjense, aquí tenemos
Solución A, la que estamos hablando, resolución será acá, pero fíjense dónde estamos acá. 31.19, 31.19, Sí, y en los grados es que 31.29. nos falla. En los En grados los es que grados, falla. en el redondeo de los grados, mis estimados. Mm. Ensayemos con 31.19. Sí, Mire, ese es el 6 de problema, pero 143 y 4,71 de 31.19. Bien. 31.19. 31.19. Entonces, 31.19. Ensayemos con 31.19, por favor. ¿Cuánto daría acá con 31.19? De 82 a 97. Los ángulos ahí es pequeño. El procedimiento está bien. Estamos abordando bien. Lo que estamos es realizando el redondeo de nuestros decimales, ¿correcto? Dice que el valor es 609, allá nos está dando 611. Entonces estamos hablando de 2 décimas, ¿cierto? Eso nos está implicando que va en el desarrollo de nuestro ángulo. Pruebe con 31.19. ¿Correcto? Bueno, en algún momento. ¿Cuánto da ahora con el ensayo 31.19? ¿Cuánto da? ya, la sumatoria de y X sale 0,76. Bajó un puntito, pero en esa cantidad de datos sí es significativo. Sí, es significativo. Entonces estamos hablando que nuestra sumatoria en X igual a 0,66. Negativo, sí. Negativo, ok, negativo. Y en Y sale 604. Y en Y, 604. Bajo una. Entonces aquí, nos toca aquí, y aquí, 0,66. Bien. Para que me dé cuánto ahora. 604. Bien, tenemos 2.66 al cuadrado, más 608. cuadrado. 608 sale la cantidad, la primera de la ecuación. 608, no, bajó un poquito, 608. 608. Y si sacamos la contragente de ella, la contragente de 605, pudiera mantenerlo con 609, pero bueno, 605, con 605, 605, 604. 604 entre 166. Sale 82. 82. Híjole, no se vio casi nada. No se dio, entonces no bajó nada. Bien, Subió,
Una milésima subió, pero nada. Nada. Entonces, si 471 son 6, veamos, hagamos el ensayo nosotros para ver acá. Vamos a compartir, vamos a hacerlo. Voy a borrarlo, voy a ver de verdad si ustedes acá vienen estas. Vamos a trabajar con los datos que tenemos. Con estos datos que tenemos, deberíamos de visualizar, debería estar más cerca. No sé exacto la respuesta, pero debería estar cerca, sobre todo el ángulo. Aquí tenemos que X sería ¿quién? X sería la hipotenusa de la primera, de 4,71 coseno de 31,29. Bien, X1. Y1 sería igual a 4,71 seno 31,29. X2. Estamos hablando que sería 6 coseno de 143. Y2 igual Sí, a 6 sí, seno sí. de 143. Bien, donde aquí tenemos X1, Y1, X2, Y2. Y en un momento, verifiquen ahí para que me indique. ¿Aló? Bien, mi estimado, dígame, porque tengo una conferencia ahorita, tengo que entrar. Veamos, entonces tenemos 4,71 por el coseno de 31,29. Eso da 4,02. Esto me está dando 4,024. Vamos a tomar esto aquí. En Y, el otro, la otra, aquí, para poder que la calculadora me dé los X. Directo. Estamos hablando que En la segunda da 2.45 en Y1. 2,45. Aquí en la otra tenemos Menos, ahí no estoy muy 6 seguro. coseno ¿De 143 o de 1.43? 143. Entonces, Saldría menos 4.79 en X2. menos 4,79. Bien. ¿Y aquí cuánto sale este, por favor? 3.61. 3,71. Ese sí, 61.
61, 3.61. Es decir, que tenemos 4.02, 4.024 menos 4.79. Esto es 0.76 para X, entonces la sumatoria, tenemos que nuestra sumatoria en X, veamos 0, negativo, pero no importa, 0 menos 0,766 al cuadrado. Más, ¿cuánto da la sumatoria de 245? 2.45 más 3.60. 606, 6,06. 6,06 al cuadrado. Bien, esta condición me está dando 0.766 al cuadrado más 6.01 saldría ahí, en esa raíz. 610 me da 610, a mí me está dando 6,1082. Bien, me está dando 6,10. Es decir, que aquí tenemos 610. 610. Aquí tenemos 610. Y esta parte de tangente a la menos 1 de 6,06 sobre 0,766. El cotangente. 82.79 le da la de tangente a la menos 1. $82.79. Es decir, que a nosotros nos está dando, eso es igual, 610 por 82.79 grados. Bien. Entonces, ahí, esos son los valores. Fíjense que nos está dando esto. Bien, sí nos está dando este y nos está dando el valor, no 97, pero nos está dando 82. La diferencia, estamos hablando de cuánto, 12 grados. 12 Así grados. es. 12 grados. Hay que verificar dónde tendríamos, pero acá lo estamos haciendo correctamente. Bien. Es posible que el libro tenga un error, es posible. Habría que ver, porque hemos desarrollado, fíjense que el método que hemos utilizado, lo utilizamos con los otros y nos dio el valor. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué le voy a dejar? Verifico utilizando las calculadoras de las transformaciones, pero en este caso, este sería nuestro resultado. Bien. ¿Sí? Fíjense que nos está dando el valor 6,10 en la parte real. La parte imaginaria es de 6, así que si nosotros tenemos, si lo queremos representar, tenemos 610 de 6,006 en J. En polar y en J. Bien. Porque acá sería nuestra condición. Entonces tenemos, señores, aquí está el error. Aquí está el error. Esto sería por seno. Esto sería por coseno. Bien. ¿Por qué? Háganlo. Háganlo por seno y coseno. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos en el primer cuadrante, ¿para quién? Para 31. Para 31. ¿Y dónde está? 6 seno de 143 al 361. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale aquí? 361. 361. 361. Bien. ¿Y aquí sale cuánto? Menos 479. 479. Ajá, entonces sí, ahora acá estamos hablando, sumen aquí 404, este valor más este valor, ¿cuánto sería? Saquen ahora
Las condiciones, 6.47 sale el primer valor. todo para X. Así es. 6.77. ¿Cuánto vale para el segundo? Espéreme. Menos 1.18 No, 1.18. en Y. Y llega la sumatoria. ¿Cuánto todo da todo eso? Espéreme, creo que sumé mal. Bueno, Estoy verifiquen allí. confirmando los datos. Mientras, A ver, perdón. En X sale 7.63 para X. todo, 7.73. Ajá, en X. No, Y en Y 2.45. 4.79. Y en Y sale menos 2.34. ahora Déjenme ¿cuánto sacar sería la eso? raíz. 7.63. 7.98 sale la raíz. 7.98. Nos está saliendo un valor diferente de 6.10. Ahora, ¿cuánto da allí el ángulo? $84.61. 51. 24.51. Entonces, ahí tenemos una condición que hay que revisar, más sin embargo, vería que, fíjense bien, Esta presentación está en las cargadas a las semanas, ¿verdad? esta presentación está cargada, pero no con estas condiciones, no con estas, ¿ok? No con estas evaluaciones, no Sí. con estas. Bien, entonces fíjense, a mí me da 97, 610, hágalo aplicando la calculadora, porque tenemos que tener en condiciones ver nuestros senos y cosenos, nuestro ángulo. Fíjense que 143 está en el segundo cuadrante, ¿correcto? Entonces deben proyectar en función del D, tienen que proyectar de esta manera. Tienen que proyectar de esta manera. Fíjense, aquí tenemos 143 y aquí 180. Bien, tenemos acá que sería 143. Ok, y aquí tenemos para X, aquí tenemos para Y. Hipotenusa y aquí. Pero fíjense que el coseno aquí es negativo. Entonces por eso es que te está dando el coseno de 143 en esta parte. Bien. Porque el otro del 31 es aquí. Bien, estimados. Lo que queda es ajustar allí el resultado del desarrollo ese que tenemos mostrado allí. Espero le haya sido de utilidad. Correcto. Esto lo voy a grabar. Esto está siendo grabado, lo subo y lo subo también. Entonces déjeme aprovechar y pasar estas clases, así como están, en el documento PDF para que lo puedan verificar. ¿Correcto? Gracias, Inge. ¿Listo? Gracias, Inge. Listo, estimado. Hasta luego. Pasen bien. Pasen bien. Hasta luego, pase bien. Pasen bien.